Y en la Tierra, en el Centro de Coordinación de la Flota Humana, la almirante Carla Vega miraba la transmisión en tiempo real, con una mezcla de orgullo y una tensión que no pensaba soltar hasta que Daniel estuviera de regreso en la nave. Porque Daniel no había venido solo. Había venido primero. Y lo que venía detrás de él dependía de lo que pasara en las próximas 2 horas. El receso duró menos de lo esperado. Setara Bell regresó a la sala principal antes de que se cumpliera el primer ciclo, lo que en el protocolo Bellari equivalía a menos de 40 minutos humanos. Eso solo significaba una cosa. Las deliberaciones habían llegado a un punto de tensión interna que requería que alguien retomara el control de la situación pública antes de que el desacuerdo privado se convirtiera en fractura visible. Daniel Ortiz lo notó de inmediato, y que por eso la Tierra no había presentado esa información antes de asegurarse de tener un contexto más completo. Y por eso también era fundamental que la investigación de Punto 09 fuera conjunta. Porque si había una primera impresión que corregir ante una civilización desconocida, era mucho mejor corregirla como sector unificado que como una asamblea con un miembro nuevo y resentido. Setara Bell estuvo en silencio durante casi 1 minuto completo. Luego dijo que necesitaba hacerle una pregunta que estaba fuera del protocolo formal. Daniel dijo que adelante. Setara Bell preguntó si la humanidad, con todo lo que había acumulado durante los 9 años del bloqueo, con toda la información que tenía sobre los sistemas descartados y las señales desconocidas, y con la tecnología que claramente había desarrollado de manera independiente, tenía la capacidad de operar completamente fuera de la asamblea si lo decidía. Daniel no respondió de inmediato. Dijo que esa era una pregunta que merecía una respuesta honesta. Dijo que sí, que la Tierra y sus colonias habían desarrollado suficiente autonomía tecnológica y logística como para existir fuera del sistema de la Asamblea, de manera indefinida. Que no sería fácil, que habría costos, pero que era posible. Dijo que esa no era la opción que la Tierra quería. Que la humanidad prefería ser parte de algo más grande. Prefería la colaboración a la separación. Prefería construir en lugar de dividir. Pero dijo también que la Tierra había aprendido durante el bloqueo que esperara que otros decidieran cuándo los humanos eran suficientemente buenos para participar. Era una estrategia que costaba vidas. Y que la humanidad no estaba dispuesta a volver a ese modelo. Setara Bell escuchó todo eso, y luego hizo algo que Daniel no esperaba. Le preguntó su nombre completo. No el rango, no la designación oficial, el nombre. Y Daniel dijo que su nombre era Daniel Andrés Ortiz. Setara Bell dijo que en su cultura, preguntar el nombre personal de alguien era el inicio de un reconocimiento de igualdad. Que ella había preguntado deliberadamente y que quería que él lo supiera. Daniel dijo que lo entendía y que lo agradecía. Setara Bell se levantó y dijo que iba a hablar con las delegaciones nuevamente. Que no le prometía que las 3 condiciones se aprobarían exactamente como estaban planteadas, pero que sí le prometía que la Asamblea daría una respuesta real y no un archivo diplomático. Cuando la delegada Belhari salió de la sala principal, el oficial de seguridad Corbani, que había permanecido inmóvil junto a la puerta durante toda la reunión, se acercó a Daniel. Era una figura alta, de piel translúcida con venas de color azul marino visibles debajo de la superficie. Y durante toda la sesión no había pronunciado una palabra. El Corbani le dijo, en un susurro que el traductor apenas alcanzó a captar. No, que en 400 años de existencia de la Asamblea, ningún representante de especie alguna había hecho llorar a Setara Bell. Daniel lo miró sin entender completamente. El Corbani explicó que en los Belhari, el movimiento involuntario de las antenas hacia arriba, seguido de la petición del nombre personal, era la expresión equivalente a llorar.
que significaba que algo había tocado a la persona en un nivel que sus mecanismos de control diplomático no habían podido gestionar. Dijo que la última vez que Setara Bell había mostrado ese gesto fue cuando murió el anterior embajador de los Velari, que había sido su mentor durante 130 años. Daniel no supo qué decir. El Corbani añadió, con la misma voz baja, que personalmente esperaba que la propuesta humana fuera aprobada. Que había estados en el registro histórico de la Asamblea que llevaban siglos siendo tratados como observadores sin voz, y que si un humano solo había logrado en 2 horas lo que esas especies no habían podido conseguir en décadas, era una señal de que el sistema necesitaba cambiar. Luego volvió a su posición junto a la puerta y no dijo nada más. Andrew Daniel se quedó mirando el mapa de punto 09 que aún estaba proyectado en el centro de la sala. Había algo en esas señales que no había mencionado frente a todas las delegaciones. Algo que los traductores humanos habían encontrado en la estructura profunda del mensaje, bajo las capas de código que todavía no comprendían completamente. Una pregunta. Las señales no eran solo información, no eran solo observación, eran una pregunta. Y la Tierra llevaba 18 meses tratando de entender si tenía una respuesta adecuada. Ahora, sentado en la sala de sesiones de la Asamblea Interestelar, con 40 civilizaciones deliberando sobre si aceptar o rechazar su propuesta, Daniel Ortiz pensaba que quizás la respuesta adecuada no era algo que la Tierra pudiera dar sola. Quizás requería exactamente lo que él estaba intentando construir en este momento. La puerta de la sala se abrió nuevamente. Setara Bell entró con el paso firme de alguien que había tomado una decisión y no iba a retroceder. O detrás de ella venían los representantes de 8 especies. Algunos con la expresión de quien acepta algo que no esperaba aceptar. Otros con la expresión de quien ha decidido que los cambios inevitables es mejor liderarlos que resistirlos. El representante Durati no estaba entre ellos. Setara Bell se sentó y dijo que la asamblea estaba lista para continuar. Daniel respiró una vez, profundo y tranquilo, y dijo que él también. En el sistema .09, a 140 años luz de la estación Quezara, las señales continuaban transmitiéndose con la misma paciencia con que lo habían hecho durante años, esperando. La respuesta de la asamblea no llegó como una declaración solemne. Setara Bell colocó sobre la mesa de proyección un documento de 7 secciones y explicó que representaba el acuerdo de posición mayoritaria entre las delegaciones presentes. No era una votación final, dijo. Era un marco de trabajo para una votación formal que se realizaría en el siguiente ciclo de sesiones completas. Daniel lo leyó en tiempo real mientras ella hablaba. En la primera condición, membresía plena e inmediata, había sido modificada. La asamblea proponía membresía plena con efecto en 30 días estándar, tiempo necesario para completar los registros formales y activar los canales de representación permanente, sin periodo de evaluación adicional, sin restricciones de participación, con todos los derechos desde el primer día de vigencia. Daniel levantó la vista del documento y asintió. La segunda condición, la Comisión Independiente de Revisión del Bloqueo, había sido aceptada con un cambio. La comisión tendría representación humana igualitaria, como había pedido la Tierra. Pero también incluiría representantes de 2 especies neutras, elegidas por consenso entre ambas partes. La Asamblea consideraba que una comisión con mediación neutral aumentaba la legitimidad del proceso para todas las partes, incluyendo las colonias humanas afectadas. Era una mejora respecto a lo que había pedido. Daniel lo notó y lo valoró. La tercera condición era donde la cosa se complicaba, cuando la Asamblea aceptaba el liderazgo conjunto en la investigación de punto 09. Pero planteaba una condición adicional que no estaba en la propuesta original de Daniel. Quería que la información completa sobre las señales
incluyendo los segmentos traducidos y los métodos de decodificación desarrollados por la Tierra, fuera compartida con la Asamblea antes de la votación formal de membresía. No después. Antes. Daniel dejó el documento sobre la mesa y miró a Setara Bell directamente. Ella sostuvo su mirada sin moverse. Él entendía perfectamente lo que eso significaba. La Asamblea quería la información estratégica más importante antes de confirmar el acuerdo. Era el movimiento que haría cualquier organización con experiencia en negociaciones de alto nivel. Obtener el activo de mayor valor en el momento de mayor disposición del otro lado, antes de que el compromiso fuera irrevocable. Daniel dijo que esa condición adicional era un problema. Setara Bell dijo que entendía por qué lo era, y preguntó si quería escuchar el razonamiento detrás de ella. Daniel dijo que sí. Setara Bell explicó que la resistencia interna a aprobar la membresía plena con la velocidad propuesta venía principalmente de 3 delegaciones que consideraban que la Asamblea estaba actuando bajo presión y que eso era un precedente riesgoso. La única manera de convencer a esas delegaciones era mostrarles que la relación con la Tierra era genuinamente recíproca desde el inicio, que no era un intercambio donde la Asamblea cedía primero y esperaba. Si la Tierra compartía los datos de punto 09 antes de la votación, esas 3 delegaciones perderían su argumento principal. El acuerdo pasaría con mayoría sólida en lugar de con mayoría ajustada. Y un acuerdo con mayoría sólida era mucho más difícil de revertir en el futuro. Daniel escuchó todo eso. Luego dijo que tenía una contrapropuesta. La Tierra compartiría los datos completos de punto 09 bajo una condición específica. El acceso estaría restringido hasta la votación formal a una comisión técnica de no más de 5 personas por delegación, bajo acuerdo de confidencialidad interestelar, con penalización explícita para cualquier uso unilateral de esa información antes de la membresía humana fuera activa. Si la votación fallaba, el acuerdo de confidencialidad permanecía vigente por un período de 10 años estándar. Si la votación pasaba, el acceso se abría a todos los miembros de la Asamblea simultáneamente con la activación de la membresía humana. Setara Bell procesó eso durante casi 2 minutos. Luego dijo que esa estructura era aceptable para ella, que lo presentaría a las delegaciones. Mientras Setara Bell salía nuevamente a consultar, Daniel activó una comunicación encriptada de canal estrecho hacia la almirante Carla Vega. No podía tener una conversación. El canal era unidireccional en el protocolo de emergencia que estaban usando. Pero podía enviar un código de estado. Envió el código verde 2, en la sala de coordinación de la flota humana, a varios sistemas de distancia. Carla Vega recibió el código y lo miró durante un segundo antes de girarse hacia su equipo. Código verde 2 significaba negociación avanzando, términos modificados pero favorables. ¿No activar protocolo de contingencia? Había un código verde 1 que significaba éxito total. Había un código amarillo que significaba dificultades pero continuación. Había un código rojo que significaba que todo se había detenido y que la segunda opción debía activarse. Carla no preguntó por qué no había llegado el código verde 1 todavía. Confió en Daniel. Llevaba 12 años confiando en él. De vuelta en la sala de sesiones, el representante Corbani se había acercado nuevamente. Esta vez no susurró. Habló con voz normal, como si fuera una conversación habitual. Y dijo que los Corbani apoyaban el marco propuesto por la Tierra. Dijo que su especie llevaba 120 años siendo miembro de la Asamblea, y que en ese tiempo habían aprendido que los organismos que no evolucionan en sus métodos eventualmente se fracturan. Dijo que lo que estaba ocurriendo en esta sala ese día era exactamente el tipo de evolución que los Corbani consideraban necesaria.
Daniel le preguntó por qué le estaba diciendo eso. El Corbani dijo que porque cuando las cosas se formalizaran, los humanos iban a necesitar aliados dentro de la asamblea que conocieran el funcionamiento interno del organismo, y que los Corbani eran, históricamente, muy buenos explicando cómo funcionaban realmente las cosas detrás del protocolo oficial. Era una oferta de cooperación, no formal todavía, pero clara. Daniel dijo que la tierra lo tendría en cuenta y que lo agradecía. El Corbani asintió y regresó a su posición. Cuando Setar Abel entró nuevamente a la sala, traía consigo algo que Daniel no esperaba. No venía sola esta vez. Venía con la representante de los Aeriani y con un ser que Daniel no había visto antes en la sesión. Era pequeño para los estándares de las especies de la asamblea. De piel color gris pálido y ojos completamente negros, sin pupila visible. Con 4 dedos en cada mano y una postura que sugería una gravedad ligeramente inferior a la de la Tierra como mundo de origen. Setar Abel lo presentó como el embajador provisional de los Tesari, una especie que en ese momento tenía el estatus de observadora sin voto en la asamblea, y que había solicitado estar presente en esta parte de la negociación. Daniel sabía el nombre de los Tesari. Había aparecido en los archivos de inteligencia de la flota humana como una civilización joven, descubierta apenas 40 años atrás, que llevaba 3 décadas en el limbo del estatus de observadora, porque la asamblea no había completado su proceso de evaluación. El embajador Tesari habló. Sí dijo que su pueblo había seguido la negociación desde los canales de comunicación interna de la asamblea, a los que tenían acceso limitado como observadores. Dijo que lo que el comandante Ortiz estaba pidiendo para la Tierra era exactamente lo que los Tesari habían pedido en 17 ocasiones formales, sin respuesta definitiva. Dijo que los Tesari apoyaban la propuesta humana, y que si la membresía plena de la Tierra requería un precedente que luego pudiera aplicarse a otras especies en situación similar, los Tesari estaban dispuestos a ser parte de ese precedente. Daniel miró al embajador Tesari por un momento. Luego miró a Setar Abel. Ella asintió levemente. No había orquestado esto, eso era claro, pero tampoco lo había impedido. Daniel dijo que la Tierra apoyaba la inclusión de los Tesari en la Comisión de Revisión del Bloqueo como observadores con voz, y que si el acuerdo de membresía humana incluía un marco ampliable a otras especies en proceso de evaluación prolongada, la Tierra lo respaldaba formalmente. El embajador Tesari dijo que eso era lo más directo que nadie había dicho jamás sobre su situación dentro de los límites de esta sala. Daniel dijo que la humanidad entendía bien lo que era esperar en una sala, mientras otros decidían si eras lo suficientemente bueno para entrar. Nadie respondió a eso. No era necesario. Setar Abel puso sobre la mesa la versión revisada del marco de acuerdo, que incluía la contrapropuesta de confidencialidad de Daniel, el apoyo Corbani y la participación Tesari en la comisión de revisión. Dijo que iba a presentar este documento a votación preliminar en 2 ciclos. Dijo que creía que pasaría. Daniel tomó el documento, lo leyó de principio a fin una vez más, y luego lo firmó con su identificación biométrica. Era el primer documento de acuerdo firmado entre la Tierra y la Asamblea Interestelar, sin que mediara una declaración de evaluación pendiente o una cláusula de contingencia de seguridad. Era un documento entre iguales. La almirante Carla Vega recibió el código verde 1 exactamente 4 minutos después. Estuvo en silencio durante 3 segundos. Luego le dijo a su equipo que prepararan el canal de comunicación oficial con el Consejo de la Tierra y que alguien fuera a buscar café, porque la siguiente semana iba a ser muy larga. Los 30 días que siguieron a la firma del marco de acuerdo fueron los más intensos en la historia diplomática humana desde el primer contacto. No porque la negociación hubiera terminado, sino porque en realidad apenas comenzaba la parte complicada.
Convertir un acuerdo de principios en una estructura funcional que sobreviviera el contacto con la realidad política de 40 civilizaciones. Daniel Ortiz regresó a la Tierra en el segundo día. No como se había ido, en silencio y sin registro. Regresó por el canal de tránsito orbital oficial de la Asamblea, con una identificación diplomática temporal expedida por la propia Setara Bell Fokken a bordo de una nave de transporte Bellari, que lo dejó en la estación orbital humana más cercana al sistema solar. Y la almirante Carla Vega lo esperaba en el muelle de llegada. No había ceremonia, no había discursos. Era una mujer de 47 años, con el cabello corto, recogido, y la postura de alguien que ha pasado la última semana durmiendo 4 horas por noche. Le preguntó si estaba bien. Él dijo que sí. Ella dijo que tenía 48 horas antes de que comenzaran las reuniones formales de implementación del acuerdo. Él dijo que con eso le bastaba. En la Tierra, la reacción pública al acuerdo había sido una mezcla de alivio, orgullo y una cantidad considerable de preguntas sobre cómo exactamente un comandante de la flota había llegado solo a la estación Quezara, sin que nadie en la asamblea lo detectara hasta que ya estaba sentado en la sala de sesiones. Y el Consejo de la Tierra había emitido una declaración que describía el operativo como una misión diplomática de iniciativa independiente dentro de los parámetros de emergencia del reglamento de la flota. Eso no respondía exactamente la pregunta. Lo que la declaración no decía era que la tecnología de navegación de fase 5 que la Tierra había desarrollado durante los años del bloqueo incluía un modo de tránsito que utilizaba las anomalías del corredor Sigma para moverse entre puntos del espacio conocido, de manera que los sensores estándar de la Asamblea no podían detectar. Los ingenieros de la flota lo llamaban modo fantasma. Había sido probado en 23 misiones de reconocimiento en los sistemas descartados. La misión de Daniel a Quetara había sido la número 24. La primera a una estación habitada. La primera con alguien a bordo que no fuera piloto. La almirante Vega había aprobado esa misión personalmente, con conocimiento del Consejo pero sin documentación formal. Inexactamente porque si fracasaba, nadie podría rastrear la decisión a través de los canales oficiales. Y si funcionaba, el resultado hablaría por sí mismo. Había funcionado. Pero había un detalle técnico que nadie fuera del equipo de ingeniería de la flota conocía todavía. El modo fantasma no era simplemente invisible para los sensores estándar. Era invisible porque aprovechaba una característica del corredor Sigma que el análisis humano había identificado y que aparentemente ninguna otra especie había comprendido. La anomalía del corredor Sigma no era solo una curvatura espacial que acortaba distancias. Era una estructura. Una estructura con patrones repetitivos demasiado regulares para ser naturales. Los ingenieros habían comenzado a analizarla con más detalle en los últimos 6 meses. Y los datos preliminares sugerían algo que nadie estaba completamente preparado para afirmar todavía. El corredor Sigma parecía haber sido construido. No formado por fenómenos naturales. Construido. La teniente Elena Kim, una de las 3 personas que sabían eso además del almirante Vega y Daniel, y había pasado las últimas 3 noches revisando los datos por 10ª vez, buscando una explicación alternativa. Cada vez que llegaba al final del análisis, la conclusión era la misma. Alguien había construido ese corredor hace mucho tiempo, mucho más tiempo del que cualquier civilización conocida llevaba operando en el espacio. Y las señales de punto 09 tenían patrones estructurales que compartían características con los del corredor Sigma. Elena Kim había escrito un informe de 11 páginas sobre esto. Lo había marcado como clasificación máxima. Se lo había dado directamente a la almirante Vega sin copias adicionales. Carla Vega lo había leído 2 veces y luego lo había guardado en el único sistema de almacenamiento físico sin conexión de red
que existía en el centro de coordinación de la flota, no porque quisiera ocultarlo para siempre, sino porque había información que debía presentarse en el momento correcto, con el contexto correcto, a las personas correctas. El acuerdo con la Asamblea incluía investigación conjunta de punto 09. Eso significaba que en algún momento cercano, los datos del corredor Sigma también entrarían en la ecuación conjunta. Pero antes de eso, la Tierra necesitaba entender completamente lo que tenía. Necesitaba saber cuánto podía compartir sin perder la capacidad de guiar la investigación, en lugar de simplemente entregarla. Porque si alguien había construido el corredor Sigma, y si ese mismo alguien era quien enviaba las señales desde punto 09, entonces la humanidad no estaba simplemente buscando contacto con una civilización desconocida. Estaba siguiendo un rastro que alguien había dejado, deliberadamente, para que alguien como la humanidad lo encontrara. Daniel Ortiz llegó a su apartamento en la base naval de Colorado a las 3 de la mañana, hora local. No encendió luces. Se sentó en la silla junto a la ventana que daba a la cadena de montañas en el horizonte y estuvo en silencio durante 20 minutos. Luego abrió su tableta y revisó el mensaje que Elena Kim le había enviado a través del canal seguro antes de su regreso. Leyó el informe completo. Cuando terminó, miró las montañas por otros 10 minutos. Luego escribió 3 palabras de respuesta a Elena. Las 3 palabras eran: ¿cuándo lo saben? Elena respondió en menos de un minuto. Su respuesta fue: no todavía. Pero pronto. Daniel cerró la tableta. En 270 horas, comenzaban las primeras reuniones formales de implementación del acuerdo de la Asamblea. Habría negociaciones sobre la estructura de la comisión de revisión. Habría debates sobre los términos exactos del acceso compartido a los datos de exploración. Habría un proceso político interno en la Asamblea que iba a ser complicado y largo y lleno de los obstáculos que siempre aparecen cuando los principios generales tienen que convertirse en procedimientos específicos. Todo eso era real y necesitaba atención. Pero debajo de todo eso, en los datos que la Tierra había acumulado sola durante 9 años de bloqueo y exploración forzada, había algo que iba a cambiar el alcance de todas esas conversaciones. No inmediatamente, pero pronto. Y Daniel Ortiz, sentado en la oscuridad con las montañas al fondo y el peso de una semana que había redefinido la posición humana en el universo conocido, pensaba que quizás la disculpa de la Asamblea no había sido el inicio de algo mayor. Quizás había sido la condición necesaria para que la humanidad pudiera estar en la posición correcta cuando llegara el momento de lo que realmente era importante. Las señales de punto 09 seguían llegando. Pacientes como siempre, esperando a que alguien estuviera listo para escucharlas de verdad. Las reuniones de implementación comenzaron con puntualidad y terminaron tarde. Ese ritmo se mantuvo durante los primeros 10 días. La delegación humana, encabezada por la embajadora recién designada Nadia Flores, trabajaba con una eficiencia que las demás delegaciones tardaron algunos días en calibrar. Nadia no hacía preguntas innecesarias. No extendía los puntos resueltos. No usaba el tiempo de reunión para comunicados políticos internos. Cuando algo quedaba acordado, lo documentaba, lo cerraba y avanzaba al siguiente punto. Zetarabel le dijo en privado que era la persona más eficiente que había visto sentarse en esa mesa en 200 años. Nadia Flores tenía 43 años, 2 décadas de experiencia en negociaciones de recursos entre colonias humanas, y la capacidad de leer una sala de 40 especies con culturas radicalmente distintas, de la misma manera que un buen piloto lee las condiciones del espacio antes de saltar. Había aprendido esa habilidad de la peor manera posible. Siendo la principal negociadora de suministros durante el tercer año del bloqueo,
cuando las colonias de Eridani 9 y 11 estaban al límite y cada semana que pasaba sin acuerdo tenía un costo humano directo y medible. No había olvidado ninguno de esos números. La comisión de revisión del bloqueo se formalizó el día 14. 5 representantes humanos, 5 de la Asamblea elegidos por consenso. 2 de los Tesari en calidad de observadores con voz. La primera sesión de trabajo fue tensa no por falta de voluntad, sino por la cantidad de documentación disponible. Los archivos del bloqueo, tanto de la Tierra como de la Asamblea, sumaban millones de entradas. Filtrar lo relevante para las colonias afectadas sin convertir el proceso en una revisión sin fin requería un sistema de priorización que les llevó 3 días acordar. El representante Durati no participaba directamente en estas reuniones, pero sus efectos se sentían. En cada punto donde la comisión avanzaba hacia una recomendación de reparación concreta, aparecían objeciones procedimentales de alguna de las delegaciones que los analistas humanos identificaron rápidamente como alineadas con la posición Durati. Nadia Flores dejó que las primeras 3 objeciones procedimentales se resolvieran a través de los mecanismos formales. En la cuarta, pidió una pausa y le solicitó al representante Corbani, que actuaba como observador de procedimiento, que emitiera una opinión formal sobre si las objeciones se ajustaban al reglamento de la comisión. El Corbani tomó 24 horas para revisar los precedentes. Luego emitió una opinión de 9 páginas que concluía que 3 de las 4 objeciones habían excedido los parámetros reglamentarios de intervención procedimental. Las objeciones cesaron. Mientras esto ocurría en la estación Quezara, en la Tierra, el equipo de la teniente Elena Kim seguía trabajando en los datos del corredor Sigma. Los análisis estructurales se habían profundizado con 3 herramientas de modelado adicionales que el equipo de ingeniería había adaptado de los sistemas de prospección usados en las lunas de Yermo 14. El resultado era el mismo en todos los modelos. La anomalía tenía demasiada regularidad para ser natural. Elena había expandido su equipo a 9 personas. Todos con clasificación máxima. Todos con acceso restringido al informe original. Ninguno había hablado fuera del equipo. El día 17, en uno de los nuevos integrantes del equipo, un joven analista llamado Kevin Ross, que llevaba 2 años trabajando en modelos de física de curvatura espacial, señaló algo que los demás habían pasado por alto: los patrones de construcción del corredor Sigma, cuando se los comparaba con los segmentos decodificados de las señales de punto 09, mostraban correspondencias en 4 puntos específicos de la estructura matemática. No eran iguales, pero eran demasiado similares para ser coincidencia. Kevin lo presentó sin dramatismo en la reunión de equipo del martes, con la misma voz tranquila que usaría para presentar cualquier análisis técnico. El equipo estuvo en silencio durante casi 2 minutos. Elena Kim tomó el informe de Kevin y lo leyó 2 veces. Luego le preguntó si los datos eran verificables por un método independiente. Kevin dijo que sí, que lo había verificado él mismo con 2 métodos distintos antes de presentarlo. Elena dijo que verificaran con un tercer método antes de escalar la información. Kevin dijo que el tercer método tardaría 4 días. Elena dijo que esperarían. Mientras el equipo de Elena trabajaba, Daniel Ortiz estaba en Quetara participando en las reuniones técnicas sobre el acceso compartido a los datos de punto 09. Era el representante técnico humano en esas sesiones, trabajando junto a Nadia Flores en la parte diplomática. Las sesiones técnicas eran distintas a las diplomáticas. Más pequeñas, más directas, con menos protocolo y más pizarrón. El equipo técnico de la Asamblea estaba formado por representantes de 7 especies, con experiencia en astrofísica, comunicaciones interestelares y xenolingüística. La xenolingüista Velari,
una persona joven para su especie llamada Verath Vel, que aparentemente era nieta de Setara. Pasó el primer día revisando las transcripciones de los segmentos traducidos sin decir casi nada. Al final de la sesión preguntó si podía acceder al audio original de las señales. No a la transcripción, sino a la grabación cruda. Daniel dijo que sí, que eso era parte del paquete de datos compartidos. Verath escuchó las grabaciones durante 3 horas en la noche. Al día siguiente llegó a la sesión con anotaciones. Dijo que el patrón rítmico de las señales tenía una estructura que se parecía a algo que los Velari habían documentado hace 800 años en los archivos históricos de la primera expansión de su especie. No a ningún idioma conocido, sino a la estructura profunda de ciertos tipos de comunicación, diseñados para ser decodificados de manera gradual, por capas, comenzando con la capa más simple y avanzando hacia la más compleja, solo cuando la capa anterior había sido completamente comprendida. Era, según Verath, la arquitectura de un mensaje de enseñanza. No un primer contacto en el sentido tradicional, no una señal de baliza, no una transmisión de información. Era algo diseñado para ser estudiado, para ser aprendido. Daniel escuchó eso y pensó inmediatamente en el informe de Elena Kim, que llevaba semanas en el sistema de almacenamiento físico de la Almirante Vega. Durante la pausa de la sesión, salió a uno de los pasillos de comunicación de la estación y llamó a Elena por el canal seguro. Ella respondió al segundo timbre. Le dijo que el tercer método de verificación de Kevin había terminado esa mañana. Le dijo que los resultados eran consistentes con los 2 anteriores. Le dijo que pensaba que era hora de escalar la información a Nadia Flores y a la Almirante Vega para decidir cuándo y cómo compartirla con el equipo técnico conjunto. Daniel le dijo lo que acababa de escuchar de Verath Vel sobre la estructura del mensaje. Elena estuvo en silencio 4 segundos. Luego dijo que eso aceleraba el cronograma. Porque si el mensaje de punto 09 estaba diseñado para ser aprendido por capas, y si la primer capa era accesible con la tecnología actual de decodificación, entonces la segunda capa podría volverse accesible con el tipo de análisis combinado que el equipo técnico conjunto podría hacer. Sauper, y si el corredor Sigma era parte del sistema de comunicación de quien enviaba esas señales, entonces la segunda capa podría no ser solo más información. Podría ser una respuesta a los que llegaran al final del camino trazado. Daniel dijo que necesitaba que Elena preparara una presentación para Nadia y la Almirante Vega esa noche. No el informe técnico completo. Una versión diseñada para decisores. Elena dijo que lo tendría listo en 6 horas. Daniel regresó a la sesión técnica. Verath Vel seguía con sus anotaciones. Los representantes de las otras 6 especies escuchaban con atención. Daniel miró a Verath y le preguntó si en los archivos Velari había algún registro de qué había encontrado la primera expedición que siguió el tipo de mensaje que ella describía. Verath levantó la vista de sus anotaciones. Dijo que los archivos no eran claros en ese punto. Que había un registro de que la expedición había completado el proceso de decodificación, pero que el contenido de lo que encontraron en la capa final estaba marcado en los archivos como restringido de acceso general por recomendación del Consejo Velari de ese período. Daniel le preguntó si ella tenía acceso a esa restricción. Verath dijo que no, que tendría que solicitarlo a su abuela. La nieta de Setara Vel miró a Daniel con los ojos fijos y dijo, en voz baja pero completamente audible: ¿Quieres que lo haga? Daniel dijo que sí. Verath asintió y tomó nota. En la sala contigua, el representante Corbani, que había seguido participando en las reuniones técnicas, como observador, se acercó a la pared de comunicaciones y envió un mensaje brevísimo al Consejo Corbani en su planeta de origen. El mensaje decía:
El proceso ha comenzado de verdad. La respuesta llegó en 2 minutos. Decía, estamos listos. Nadie en la sala supo de ese intercambio. Pero en el pasillo exterior, la almirante Carla Vega, que había llegado a Ketara esa mañana sin anuncio previo y que había estado siguiendo las sesiones técnicas desde los monitores externos, lo observó todo y decidió que era hora de tener una conversación directa con Zetara Bell sobre lo que su especie sabía y no había dicho todavía. Carla Vega y Zetara Bell se reunieron en uno de los salones privados de la estación Ketara al día siguiente. Antes de que comenzaran las sesiones formales, no había traductores automáticos activos, solo los personales de cada una. No había registro oficial de la reunión en la agenda de la estación. Zetara Bell llegó primero. Estaba sentada con las manos sobre la mesa cuando Carla entró. Sus antenas estaban en posición de reposo, lo que Carla había aprendido a leer como una señal de que la Bellari quería que la conversación fuera tranquila, sin urgencias artificiales. Carla se sentó enfrente. Dijo directamente que sabía que los Bellari tenían información relevante sobre el tipo de señal que estaban recibiendo de punto 09. Y que apreciaba que Zetara hubiera enviado a Berat al equipo técnico, pero que necesitaba saber qué había en los archivos restringidos antes de que la investigación conjunta llegara a conclusiones que la asamblea tuviera que gestionar sin preparación. Zetara Bell dijo que había esperado que Carla planteara eso. Dijo que los archivos restringidos Bellari sobre la expedición de hace 800 años contenían el registro completo de lo que la primera generación de exploradores Bellari encontró al completar el proceso de decodificación de un mensaje con la misma arquitectura que el de punto 09. Carla preguntó qué encontraron. Zetara Bell dijo que encontraron una instrucción. No información, no un saludo, no una transmisión de datos. Una instrucción específica sobre cómo proceder. La instrucción les decía que si habían llegado hasta ese punto del proceso de decodificación, tenían la capacidad de entender lo que venía a continuación. Y lo que venía a continuación era un conjunto de coordenadas. Y las coordenadas apuntaban a un sistema que en los mapas actuales de la Asamblea estaba catalogado como irrelevante, y era el sistema que los humanos habían llamado punto 09. Carla Vega lo procesó en silencio durante varios segundos. Luego preguntó si los Bellari habían enviado una expedición a esas coordenadas. Zetara Bell dijo que sí, que la expedición tardó 4 años en llegar. Que lo que encontraron allí era difícil de describir en términos que tuvieran sentido para alguien que no lo hubiera visto. Carla dijo que lo intentara. Zetara Bell dijo que el sistema que los humanos llamaban punto 09 contenía los restos de una instalación, no una ruina, porque el término ruina implica destrucción o abandono por deterioro. Era una instalación que había sido cerrada de manera ordenada, como si quien la construyó la hubiera dejado intencionalmente en un estado de espera. Dijo que la instalación todavía tenía energía activa, que los Bellari habían intentado ingresar y no habían podido porque los sistemas de acceso requerían algo que ellos no tenían. Carla le preguntó qué tipo de algo, y Zetara Bell dijo que los sistemas de acceso respondían a patrones de comunicación. Específicamente, a la demostración de que quien intentaba ingresar había completado el proceso de decodificación del mensaje en su totalidad. No las primeras capas. Todas. Dijo que los Bellari habían completado la primera capa y parte de la segunda. No la tercera. Y sin la tercera, el sistema de acceso no se activaba. Carla preguntó qué tan lejos habían llegado en 800 años. Zetara Bell dijo que los Bellari habían dedicado los primeros 200 años a intentar completar la decodificación. Luego, habían concluido que sus herramientas cognitivas y tecnológicas
tenían un límite para ese tipo de problema específico. No era una cuestión de inteligencia o esfuerzo. Era que la arquitectura de la tercera capa requería un tipo de pensamiento que los Velaryi no podían replicar de manera consistente. Carla dijo que eso era lo que ella habría llamado un límite de especie. Zetarabel dijo que exactamente, que los Velaryi habían llegado hasta donde podían llegar, de que habían archivado el asunto como sin solución posible, hasta que otra especie con capacidades distintas llegara al mismo punto. Carla dijo que eso explicaba muchas cosas sobre el comportamiento de los Velaryi hacia la humanidad durante los últimos 20 años. Zetarabel no negó eso. Dijo que la evaluación de la humanidad durante el periodo de contacto inicial había incluido análisis de los patrones cognitivos humanos, y que algunos de esos análisis habían generado un interés interno considerable en la comunidad académica Velaryi. Carla le preguntó directamente si los Velaryi habían apoyado o tolerado el bloqueo, en parte porque querían más tiempo para evaluar si los humanos tenían las capacidades que ellos necesitaban para resolver el problema de la tercera capa. Zetarabel tardó más de lo habitual en responder. Dijo que no había sido una política deliberada de esa magnitud, pero que había habido conversaciones internas sobre la posibilidad de que los humanos fueran útiles en el problema de punto 09. Y que esas conversaciones habían contribuido indirectamente a que la oposición Velaryi al bloqueo fuera menos vocal de lo que debería haber sido. Dijo que esa era parte de la razón por la que había pedido una disculpa real cuando Daniel Ortiz llegó a la sala de sesiones, no solo por el sufrimiento causado, sino por el uso instrumental que su propia especie había hecho, aunque fuera de manera indirecta e imperfecta, de la situación de los humanos. Carla Vega escuchó eso durante un buen rato después de que Zetarabel terminó de hablar. Luego dijo que apreciaba esa honestidad. Dijo que la Tierra no iba a usar esa información para complicar las negociaciones en curso, que entendía la diferencia entre pasividad calculada y acción deliberada, que había espacio para reconstruir confianza sobre esa base. Pero dijo también que necesitaba que Zetarabel entendiera algo. Dijo que si los humanos tenían lo que se necesitaba para completar la tercera capa, lo harían. Y lo harían como parte del esfuerzo conjunto acordado con la Asamblea, compartiendo el proceso y los resultados, pero que la Tierra no iba a ser un instrumento de nadie, ni de los Velaryi, ni de ninguna otra especie. Si completaban el acceso a la instalación de punto 09, lo harían como socios plenos, y lo que encontraran dentro sería parte de la historia de todas las especies presentes, no solo de las que llevaban más tiempo esperando. Zetarabel dijo que no esperaba nada menos que eso. Luego dijo que Berat, antes de quedarse en el equipo técnico, había recibido autorización del Consejo Velaryi para compartir los archivos completos de la expedición, incluyendo los datos de la segunda capa, con el equipo conjunto. Era su contribución real al proceso, no un gesto diplomático. Información concreta que podría acelerar el trabajo de manera significativa. Carla Vega dijo que eso era un buen inicio. Se levantó, le extendió la mano a Zetarabel en el gesto humano de acuerdo directo que la Velaryi ya había visto usar a Daniel. Zetarabel la tomó. 4 horas más tarde, en la sala de trabajo del equipo técnico conjunto, y Berat Bell depositó en el sistema compartido un archivo de 900 páginas. Datos de la expedición Velaryi. Registros de la instalación de punto 09. Mapas de las 2 primeras capas del mensaje. Todo lo que 800 años de trabajo Velaryi habían acumulado y nunca habían compartido. Kevin Ross, que estaba trabajando en el análisis del corredor Sigma cuando llegó la notificación del nuevo archivo, lo abrió, leyó las primeras 10 páginas y luego se quedó mirando la pantalla sin moverse durante un buen tiempo. Luego llamó a Elena Kim. Le dijo que los patrones estructurales del corredor Sigma estaban en los archivos Velaryi, descritos con detalle, con notas sobre su función probable.
Le dijo que los Belhari habían llegado exactamente hasta el límite de lo que el corredor Sigma permitía entender, sin la clave que estaba en la tercera capa. Elena le preguntó qué significaba eso en términos prácticos. Kevin dijo que significaba que la humanidad no había encontrado algo que nadie había encontrado antes. Vizca había encontrado lo mismo que los Belhari habían encontrado 800 años atrás. Solo que estaban llegando con herramientas diferentes. Y según los archivos, esas herramientas diferentes podrían ser exactamente lo que hacía falta. Elena dijo que le daba media hora para revisar los datos y luego quería una reunión de todo el equipo. Kevin dijo que le parecía bien. Cerró el archivo, se recostó en su silla y miró el techo durante varios segundos. Luego pensó que 9 años de bloqueo, de sufrimiento, de colonias abandonadas, de personas que murieron esperando medicamentos que nunca llegaron, habían llevado a la humanidad exactamente al lugar donde necesitaba estar, para hacer algo que ninguna especie había podido hacer antes. No sabía si eso era justicia o ironía, o simplemente la forma en que funcionan las cosas cuando el universo tiene un plan más largo que cualquier política o cualquier guerra. Pero sí sabía que el trabajo del equipo estaba a punto de volverse el más importante que cualquiera de ellos hubiera hecho en su vida. Y que era hora de comenzar.